Hola, buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. Estamos aquí un nuevo martes de streaming en vivo, ¿cierto? Los saludamos desde nuestra Iglesia Cristiana Vitacura, desde nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Así que bueno, para los que se están recién conectando con nosotros y no nos han visto los streaming anteriores, les contamos que llevamos ya varias charlas en las cuales pretendemos edificar, poner fundamento para restaurar la familia, para avivar la familia chilena en este tiempo de cuarentena, entendiendo que el Señor nos ha regalado un tiempo para estar juntos y la idea es que salgamos fortalecidos de este tiempo. Queremos poner la palabra de Dios, queremos llevar la presencia de Dios a sus hogares. Así que, bueno, desde nuestra iglesia estamos dispuestos todos juntos como ministerio a servirles y a darles lo que el Señor nos ha dado también. Así que les queremos contar además que estamos los domingos transmitiendo también en vivo a las 11:30 de la mañana nuestro culto, así que todos los que quieran participar con nosotros son muy bienvenidos. Y además los días miércoles a las 8:30 de la noche tenemos nuestra reunión de adoración y estudio bíblico, donde también tenemos un tiempo precioso de estar en la presencia de Dios todos juntos, así que está abierto también para que ustedes participen junto a nosotros. Y bueno, estoy aquí junto a mi señor esposo, Juanpi. Vamos a estar compartiendo hoy día un tema muy candente, muy importante, porque, cierto, en los streaming pasados hemos estado poniendo fundamentos sobre lo que es el diseño original de Dios para la familia, ¿cierto? ¿Cuál es su diseño original? ¿Qué es lo que Él soñó? ¿Qué es lo que Él creó en la santidad, ¿cierto? De cómo fueron creadas todas las cosas. Y hemos estado hablando del rol del hombre, del rol de la mujer. Hemos estado mirando, ¿cierto?, cara a cara, nuestra peor cara como seres humanos, todo lo que hemos hecho mal, por culpa del pecado que moraba en nosotros, pero siempre poniendo por delante el poder restaurador de Dios y la gracia de Dios que nos transforma, que nos hace nuevas criaturas. Así que hoy día tenemos el siguiente paso, ¿cierto? Hemos ido como escalón tras escalón y hoy día vamos a ver cómo resolvemos como matrimonio los conflictos, ¿cierto? Así como hemos enfrentado lo que necesita el hombre para volver a su diseño original, luego lo que necesitamos las mujeres para volver a nuestro diseño original. Hoy día vamos a ver qué pasa cuando nos encontramos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando vivimos juntos, cuando enfrentamos el día a día? Y luego de la boda, ¿cierto? Vienen las dificultades, vienen momentos de enfrentar cosas que nos hacen chocar nuestros caracteres y cómo el Señor en el fondo va limando ahí piedra con piedra para trabajarnos, para santificarnos y para llevarnos de gloria en gloria. Así que vamos a ir desarrollando juntos este tema. Vamos a pedir, ¿cierto?, la sabiduría del Señor y la presencia del Señor sobre ustedes, sobre nosotros, para que el poder de Dios se manifieste en esta palabra. Okay. Ya, Señor, queremos pedir tu presencia, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, la inspiración de tu Espíritu Santo para que tú puedas explicar, Señor, esta palabra en nuestra mente y en nuestros corazones, podamos entender, podamos ser transformados, Señor, y podamos dar el siguiente paso a ser una familia acorde al diseño tuyo, Señor, una familia que refleja tu gloria, que muestra tu rostro, Señor, que muestra tu amor a los hijos y al mundo, Señor, para que pronto veamos un avivamiento de las familias, Señor, familias de Dios que encienden el mundo, Señor, en el amor, en el diseño original con el que tú nos hiciste. En el nombre de Jesús, amén. Ya. Están saludando muchas personas. Saludemos. Entonces tenemos a Nicole. Hola Jaime, ¿cómo estás? Mi amada suegra. María Teresa Recio, buenas noches.
Pamela González, Hola, Vanessa. Dani. Bueno, Estar qué bueno siendo. tenerlos a todos aquí con nosotros. Y bueno, vamos a conversar de algo mucho más práctico que las otras veces, pero finalmente siempre volvemos a la palabra de Dios y volvemos a necesitar el Espíritu Santo. Buenas noches, Giselle. Eh, siempre, siempre volvemos a necesitar a Dios y su palabra y sobre todo la presencia de su Espíritu Santo. Y los conflictos no es, el suegro también está, que bueno, un abrazo a mi suegro. Eh, los conflictos ponen a prueba nuestro diseño, la diferencia de opinión, pero nos fuimos llamados a vivir en confrontación, en contiendas unos con otros entre la familia, sino fuimos llamados a aprender a vivir el diseño original, incluso en los momentos de diferencia, en los momentos donde opinamos distinto. Entonces, por eso esta presentación, esta taller se llama ¿Cómo enfrentamos los conflictos? Y el subtítulo es Poniendo a prueba el diseño. Eh, bueno, como ustedes saben, los conflictos ponen a prueba nuestra disposición a vivir en matrimonio, nuestro amor, eh, todos nuestros sueños de novios, ¿no es cierto? Se fuman de repente en un momento u otro cuando no nos podemos poner de acuerdo en qué marca de atún comprar en el supermercado. No, y eso y después Cosas más profundas, decisiones ¿cierto? mucho más complejas, más profundas. Hay que estar juntito. ¿Cierto? Y la verdad es que nunca vamos a poder aprender a disfrutar el diseño original que Dios nos dio para el matrimonio si no aprendemos a enfrentar los conflictos como Dios quiere que los enfrentemos. Y lo cierto es que el mundo tiene sus herramientas para resolver conflictos o para evitarlos, pero las herramientas del mundo no son buenas herramientas, no son herramientas eficaces. Y el resultado está en las tasas de divorcios que existen hoy día y la cantidad de gente que ya no se quiere casar porque han visto a sus padres en fracaso tras fracaso, sus familiares, ¿no es cierto? Por tanto, nosotros tenemos que tener una manera bíblica de enfrentar los conflictos, una manera que Dios quiere que usemos. Y de eso se trata esto, que en base a lo que dice la palabra y en base a lo que Dios quiere de nosotros, podamos resolver nuestros conflictos. Y es súper importante que sepamos que los conflictos hay que enfrentarlos. Los conflictos no se evitan, porque hay dos mecanismos, o nos peleamos y no nos ponemos nunca de acuerdo y gritamos y dejamos las escoba en la casa, o para que no suceda eso, ¿no es cierto? Evitamos los conflictos, pero los conflictos siempre vuelven. De una manera u otra siempre explota cuando te pillas volando bajo, cuando ya se, se acumuló el vaso completo y llega una gota y rebalsa el vaso y empezamos a sacar el listado, ¿no es cierto? Y todo esto hiciste mal tú y todo esto pasó y al final explotamos. Entonces, para que no suceda eso, tenemos que enfrentar los conflictos, pero tenemos que usar las herramientas de Dios. Dios tiene herramientas, Dios nos entrega herramientas súper poderosas para que como matrimonio podamos resolver nuestros conflictos. Así que vamos a pasar a nuestro super cuadro, un cuadro que hicimos con el máximo de nuestra imaginación. Se ríe mi esposa. Y el título dice, Resolviendo conflictos, herramientas de Dios versus herramientas humanas, porque al final todo se centra, o la mayor parte se centra en qué herramienta estamos usando. Entonces partamos por lo básico, partamos por el principio. ¿Por qué suceden los conflictos? ¿Cuáles son las motivaciones de los conflictos? Y generalmente los conflictos son porque yo quiero que hagamos A y tú quieres que hagamos B. B. Y A y B son distintos,
son excluyentes, ¿no es cierto? Y sea por la razón que sea, puede ser porque los dos tenemos las mejores intenciones o puede ser porque los dos seamos egoístas, pero la motivación del conflicto siempre es que queremos hacer cosas distintas. Tenemos distintas visiones sobre la crianza de los niños, tenemos distintas visiones sobre cómo deben ser los gastos, distintas visiones de todo, de a dónde queremos vacacionar, qué se hace cuando uno de nuestros hijos eh, se hace acreedor de unas palabras de disciplina, no sé, Y muchas también, cosas. ¿Ah? también pasa que cada uno viene con una historia un historial con el enemigo, ¿cierto? De lo que él ha hecho en nuestra vida y no siempre hemos dispuesto esas cosas para que el Señor las sane, las saque y sean transformadas. O sea, hay un pasado que quizás no siempre ha sido dejado atrás, ¿cierto? Este viejo hombre, esta vieja mujer. Y en la medida en la que somos carnales, estamos también queriendo hacer nuestra voluntad carnal, imponiéndola en el otro. Y las reacciones también que tenemos en contra del otro tienen que ver con las cosas que vienen de atrás. Entonces, qué importante es la presencia, el poder de Dios, eh, para que junto con nuestra obediencia a la palabra esté el poder que nos transforme, que nos haga nuevas criaturas en esas pequeñas cosas que nos hacen reaccionar mal. Así es. Entonces, en este cuadrito separamos en tres variables el proceso del conflicto y en dos formas de enfrentar conflictos, usando herramientas humanas o usando las herramientas de Dios. Entonces las tres variables son, y todos tenemos que pensarnos, no sé, en el último conflicto que tuvimos, y pensemos en esto. ¿Cuál fue el resultado que yo deseaba? ¿Qué es lo que yo quería en el último conflicto que pasara o que se hiciera? ¿Qué medios usé para lograr ese resultado? ¿Y cuál fue el resultado final? ¿Cuál fue el verdadero resultado? Y a lo mejor estas cosas no son obvias, ¿no es cierto? Porque sobre todo cuando estamos en conflicto y caemos en pelea y en enojo, nuestras reacciones son más emocionales. Pero si nos sentamos un rato y revisamos qué es lo que quería hacer, vamos a ver que casi el 100% de las veces eh, lo que yo quería que se hiciera en mi forma humana de enfrentar conflictos era que se hiciera lo que yo quiero. ¿Es cierto? Que se haga mi voluntad. A veces diciendo que mi voluntad es la voluntad del Señor, lo que dice la palabra de Dios, pero la- 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 lo- los medios que usé son tan malos, tan contrarios a la palabra de Dios, que finalmente eh, termino, termino desacreditando ese deseo de que se hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Por otro lado, si nosotros estamos enfocados en resolver los conflictos y ordenar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestro resultado deseado debe ser que se haga la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Cuando tenemos un conflicto, y esto es súper importante, que lo hagamos de manera consciente. Si voy a empezar una discusión o algo, detente un par de segundos y piensa, ¿por qué voy a entrar a esta contienda? ¿Qué es lo que busco? ¿Que se haga mi voluntad o que se haga la voluntad de Dios? ¿Busco que se haga lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me agrada, o que se haga lo que Dios quiere? Y ahí el fundamento para decir esto es que el Señor dice en Mateo 6:33 que lo primero que tenemos que hacer, lo más importante, es el reino de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, si los dos estamos de acuerdo en que queremos hacer la voluntad de Dios,
partimos con una base súper buena para poder resolver nuestros conflictos, aunque creamos, tengamos distintas visiones de lo que es la voluntad de Dios, aunque por un momento estemos en desacuerdo de cuál es la voluntad de Dios, pero partimos de una base súper firme para enfrentar los conflictos, porque ya no es lo que tú quieres y lo que yo quiero, sino que los dos vamos caminando por el mismo camino y queremos llegar a la misma meta. Estamos en desacuerdo en la forma, pero la meta es la misma, ¿no es cierto? Y por eso es tan importante que los jóvenes que nos están viendo y que no se han casado busquen personas verdaderamente cristianas para casarse, personas que, aparte de ir a la iglesia, tengan un deseo profundo y irrefrenable de hacer siempre la voluntad de Dios, porque se te va a hacer mucho más fácil tu vida matrimonial y tu vida entera, en el fondo, si es que tú y tu esposo o tú y tu esposa buscan siempre hacer la voluntad de Dios. Entonces, el cristiano no es solamente el que va a la iglesia y el que es buena onda con Jesús y todas las cosas, sino que el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere reformar su vida para hacer siempre la voluntad de Dios. Y si los dos estamos de acuerdo en eso, ya el primer paso, que es un tremendo paso, eh, ya está logrado, ¿no es cierto? Y qué difícil es ponerse de acuerdo con alguien con el que ni siquiera compartimos las metas, los objetivos. Qué difícil es ponernos de acuerdo con una persona que siempre quiere hacer lo suyo, que siempre está actuando egoístamente. Pero cuánto mejor es vivir con alguien, compartir la vida con alguien con quien tenemos un propósito común. Y los cristianos estamos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en toda nuestra vida tiene que verse reflejado en eso, incluso nuestros conflictos. Además que buscar su reino y su justicia significa, primero que nada, que nuestro primer amor está en su lugar, o sea, nuestro corazón está ocupado primeramente por nuestro amor al Señor, por nuestra honra a Él, y en ese sentido vamos a estar buscando someter nuestra voluntad humana a su voluntad, que es lo que también mencionábamos el otro día, que Cristo también tenía una voluntad personal, pero Él sometía su voluntad a Cristo. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, buscamos su presencia, buscamos estar con Él, buscamos mantener viva esta relación de amor con Él que Él nos devuelve, ¿cierto? Cuando nos restaura, cuando vuelve todas las cosas como Él las había formado, cuando su Espíritu Santo obra para restaurar todo lo que se había perdido. Buscamos el reino de Dios así, poniéndolo a Él primero y sometiendo nuestra voluntad a Él. Y buscar su justicia es la rectitud, ¿cierto? Es en el fondo esta santidad de Dios. No es solamente que las cosas sean justas y buscar en el fondo una justicia fuera en el mundo, sino que buscamos su santidad que se manifiesta en nosotros. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Jaime dice, es muy difícil. En realidad es imposible para nosotros como seres humanos. Pero no es imposible para Dios, porque esa es la razón por la que Él murió por nosotros, es la razón por la que murió Cristo, es la razón por la que nos deja el Espíritu Santo, que es el hacedor, es el que hace la obra. Y esa es la verdadera gracia, no simplemente el perdón de nuestros pecados, sino que la gracia es poder para hacernos nuevas criaturas, para hacernos andar en estas obras. Entonces es difícil, pero no es imposible porque no es algo que dependa de nuestra naturaleza, de nuestra condición humana. Es algo que depende de que yo someta mi voluntad al Padre y el Espíritu Santo haga la obra. Entonces, el que se haga mi voluntad, el buscar su reino, su justicia, significa todas esas cosas porque es un versículo que nos sabemos tan de memoria, ¿cierto? Que lo recitamos, que lo repetimos, que se hacemos escribir a los niños, pero tenemos que meditar, procesar y pedirle al Señor que nos revele en nuestro corazón, en nuestro espíritu, lo que significa.
¿Estoy realmente buscando su reino primeramente? ¿Estoy buscando su presencia? ¿Estoy buscando su justicia? ¿Estoy dispuesta a negarme en todo para que su justicia more en mí? Porque si estoy haciendo eso, claramente va a venir un fruto maravilloso, un fruto de justicia, de paz, de gozo y todo lo demás que viene con eso. Sí, pues, y bueno, y dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, y en el fondo está hablando de todo. Y nunca nos dimos cuenta que buscando el reino de Dios y su justicia nos iba a ayudar a resolver nuestros conflictos como matrimonio. Y si resolvemos nuestros conflictos como matrimonio, tenemos, no sé, el 85-90% de nuestro trabajo como matrimonio hecho, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es para un matrimonio tener ese fundamento de buscar el reino de Dios, su justicia, hacer la voluntad de Dios, y que los dos estén de acuerdo, estén alineados en eso, compartan esa meta. Ahora vamos a pasar a los medios para lograr el resultado deseado, y quiero que cada uno medite qué herramientas usó ayer, hoy día, o la última vez que estuvo en una discusión. Vamos a dar 5 minutos para reflexionar. Yo creo que ya todos se respondieron, Todos ¿no es sabemos cierto? perfectamente. Y pueden ir levantando la mano cuando yo diga qué herramientas humanas existen. Pero, por ejemplo, la discusión, o también pelea ya subiendo de tono, manipulación, ¿no es cierto? Trataste de que el otro cambiara de opinión porque te hizo sentir tan mal, Mm. o te hizo doler el pecho. Cada vez que peleo contigo me da un preinfarto, entonces nunca haces lo que yo quiero y mi vida es tan desgraciada, y empiezas a manipular. O empiezan a descalificar, a decir adjetivos a la otra persona para que se empiece a sentir mal. Y en último lugar, que espero que no, pero sabemos que sí, muchas más veces de lo que queremos, la ira, ¿no es cierto? Se manifiesta la ira entre los dos, entre el esposo y la esposa. Todas estas son herramientas humanas y que vienen del demonio. Yo dije, es importante enfrentar los conflictos, pero la discusión y las peleas no son la manera de Dios de enfrentar los conflictos. Eso de que yo no tengo pelo en la lengua y le digo a mi esposa lo primero que se me viene a la mente porque tengo que ser honesto con ella, eso no es de Cristo, ¿no es cierto? De hecho, todo lo que nosotros hablamos y le decimos a nuestro cónyuge debiese ser filtrado por el Espíritu Santo. O sea, no seamos tan rápidos y tan rápidos para hablar, sino que demos el espacio al Espíritu Santo para que filtre, ¿no es cierto? Y no provoquemos heridas a la otra persona. Al ser amado, ¿no es cierto? Estamos hablando de que la otra persona es el ser amado, la persona que más amo en la tierra, ¿no es cierto? Después de Dios, después de Cristo, el Espíritu Santo, mi esposa es la persona que más amo y que más debo amar, de acuerdo al orden de Dios. Entonces estamos hablando de cómo resolvemos conflictos entre dos personas que se aman. Y dos personas que se aman no pueden estar en permanente discusión, pelea, manipulación, en estarse descalificando, estar demostrándose. Y por otro lado, las herramientas de Dios son el dominio propio, ¿no es cierto? El contenerse, el enfrentar un conflicto teniendo las emociones bajo control y las palabras bajo control, teniendo claro que aún en momentos de conflicto y de diferencia, debo usar mi boca para edificar y no para destruir. Conversar, qué importante es conversar,
que importante es exponer nuestros puntos de vista sin herir al otro, pero mostrar lo que hay en nuestros corazones. Y lo que viene ahora en nuestra arma secreta, y es el arma que nos hace diferente del resto del mundo, que es entrar en la presencia de Dios y buscar su palabra. Es lo que nos hace distintos a los cristianos de todas otras religiones, es que tenemos un Dios que se manifiesta y que nos habla y que dejó su palabra, y una palabra que está viva y que nos muestra qué hacer, ¿no es cierto? Y debemos saber que pelear no es una opción. Para el Hijo de Dios, pelear, entrar en contienda con tu esposa, no es una opción. Y vamos a ver por qué. Si me acompañan al siguiente versículo, que está en Gálatas 5, del 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No, esta reunión, este taller, no se trata de hablar sobre el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, pero este versículo está ahí porque fíjense que compara los pleitos, o sea, las peleas, los celos, las iras, ¿no es cierto?, los enojos incontrolables, las contiendas y las disensiones con el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, con homicidios, con envidias, con borrachera, orgías. Y de repente nosotros creemos que una pelea a la semana, que una pelea cada cierto tiempo, que una manifestación de mi ira, que una pelea por celos, es algo que está permitido, que está bien, bueno, no es tan grave. Pero fíjense cómo el Señor compara esto con pecados que creemos que son mucho más graves, ¿no es cierto? Y lo peor es lo que dice al final, dice: los que practican tales cosas, los que practican los pleitos, la cela, los celos, iras, contiendas y disensiones, no heredarán el reino de Dios. Entonces es tremendo, y tenemos que darnos cuenta que no nos debemos permitir, como hijos de Dios, no nos debemos permitir estar en pleito, estar en celos, en permitir ira en nuestro corazón, contienda, disensiones. ¿Y por qué? Porque todas estas cosas están en nuestro corazón. Por eso que dice que no podemos heredar el reino de Dios si practicamos estas cosas, porque salen desde dentro, porque son emociones que vienen desde dentro de nosotros y que nos han sido limpiadas por el Señor. Entonces tenemos primero que nada someternos al Espíritu Santo para que Él saque todas estas cosas, pero también darnos cuenta de la importancia que tiene el no permitirnos esto. Y que cuando hacemos esto, abrimos la puerta a Satanás para que haga lo que quiera con nuestro matrimonio. Y ¿sabes qué? El propósito de Satanás para nuestro matrimonio es destrucción. Dice que él vino a hurtar, matar y destruir, a robar todo lo que tú tienes, todo lo que tienes con el Señor. O sea, no estoy hablando de cosas materiales, pero todo lo que el Señor ha construido, ha edificado en ti y en tu matrimonio. A matar, ¿no es cierto? A matar tu matrimonio, a matar tu vida, y finalmente destruir completamente, que no quede ninguna posibilidad de volver a encender la vida. Al infierno, destruirte eternamente. No, y llevarte con Él al infierno para que seamos destruidos. Entonces, es muy importante y es urgente que nos demos cuenta que pelear, que gritar, que
tener iras y contiendas en nuestro matrimonio. Cuando hacemos eso, abrimos las puertas a Satanás, a nuestras casas, para que él haga lo que se le dé la gana con nosotros. Y sus propósitos son terribles, son destrucción para nosotros. Y nos hacemos esclavos de él. Entonces, y sometemos nuestro matrimonio, nuestra familia, a nosotros y a nuestros hijos, a su obra. Entonces, tenemos que entender la gravedad de lo que hacemos y entender que pelear no es una opción, que pelear es algo grave, es algo que abre la puerta a Satanás, a nuestra familia, para que él haga lo que él quiere. Es darle la autoridad al enemigo, es como darle la posta, darle el permiso, abrirle la puerta, meterlo a tu casa, prepararle la mesa, es como disponer en bandeja para que él tome control de todo. Por lo general, cuando uno se deja llevar por la carne, se suelta, el enemigo entra y toma poder sobre la situación, o sea, es difícil después regresar, ¿cierto? Hay que tener un proceso de arrepentimiento, el Señor a veces nos permite vivir las consecuencias de esos pecados para en el fondo restaurarnos de la raíz, ¿verdad? Pero es importante entender que el Señor ha dejado herramientas que son prácticas y que sirven, o sea, que funcionan, que se manifiestan. Y esto del dominio propio es algo que Él da. La palabra dice que no nos ha sido dado un espíritu de temor para estar en esclavitud, o sea, este espíritu porque hay gente, cierto, que tiene temor y se mantiene subyugado a la esclavitud del enemigo porque en el fondo tienen más temor del enemigo que fe en el poder de Dios. Entonces finalmente se mantienen esclavos, pero la palabra dice que no tenemos espíritu de temor para estar en esclavitud, sino que Él nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el dominio propio no es que yo me voy a contener y que yo con mis fuerzas voy a evitar la pelea, sino que es someter esta voluntad de la que estábamos hablando en el primer paso, someter a Dios para que Él manifieste su espíritu de dominio propio sobre nosotros. Es algo que Él hace cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, cuando Él sabe que en el lugar secreto nos hemos sometido a su voluntad. Y cuando en el momento difícil recordamos y tenemos al Espíritu Santo ahí agarrando la rienda, ¿cierto? Porque su palabra también dice que Él siempre tiene una salida para que no pequemos. Y eso significa que si cada vez que yo he tenido la oportunidad de pecar, la salida estaba ahí, yo la podría haber tomado. Por lo tanto, la santidad está ahí, es una salida que el Señor me da, es un camino por el cual el Señor me puede hacer transitar cuando yo someto mi voluntad a Él, cuando yo someto mis emociones a Él, cuando yo todas estas cosas que todavía son reacciones de la carne, las quiero someter a Él, me quiero arrepentir y quiero llevarlas a Cristo para que Él las saque de cuajo, ¿cierto? Porque obviamente las emociones son sometidas al Espíritu Santo y son buenas para nosotros cuando están sometidas al Espíritu Santo, no cuando son gobernadas por el enemigo y usadas en nuestra contra. Entonces entender eso, que la palabra es poder para vivirla. El Señor no nos da estas cosas como teoría. Y bueno, es algo que nosotros hemos experimentado, que el Señor nos ha ayudado. Es cuando uno vive esta palabra, uno la puede predicar con autoridad porque sabe que se cumple, que sus promesas se cumplen, que no hay nada que Él diga que no se haga cuando nos sometemos a Él. Es algo que hemos visto, que hemos visto en quienes nos han enseñado, que hemos visto en quienes hemos enseñado nosotros, hemos visto fruto de cómo se cumple esta promesa de santificación y de bendición sobre el matrimonio, sobre quienes hacen y ejercitan esta palabra. Entonces, claro, el poder del pecado es tremendo cuando nosotros nos entregamos a Él, pero cuando viene el poder de Dios sobre un matrimonio que se quiere someter a Cristo, viene el tomar esa salida para no pecar y el Señor nos muestra cómo resolver, cómo trae su paz,
cómo nos muestra el camino, y saben que después de eso, cuando uno empieza a tomar ese camino, después cada vez es menos fácil reaccionar mal, cada vez es más natural en ti la respuesta que es de acuerdo al Señor, porque vas siendo transformado, porque te vas dejando guiar y el Señor hace una transformación que va de adentro y se va manifestando hacia afuera. Tú empiezas a reaccionar distinto. Entonces, empecemos a ejercitar estas cosas, empecemos a vivirlas, sometámosla a Cristo en nuestra intimidad para empezar a experimentarla. Y quiero que me acompañen a Filipenses 2, versículos 3 y 4, donde dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cierto? Y aquí es Pablo el que está escribiendo la carta a los filipenses y le habla, les dice cómo tienen que tratarse los cristianos dentro de la iglesia, pero es totalmente aplicable a la familia y al matrimonio, ¿cierto? Y cuán importante es que en matrimonio no hagamos nada por contienda o por vanagloria, sino que seamos humildes el uno con el otro, no, o sea, no tenemos nada que escondernos, ya no hay ninguna cosa que no nos conozcamos el uno del otro, por tanto, ¿de qué nos defendemos con la otra persona? ¿Qué estamos protegiendo? ¿Por qué no mejor nos relacionamos con humildad, ¿no es cierto? Estimándonos el uno al otro superiores a nosotros mismos y no estando buscando, ¿no es cierto? No buscando el hacer lo que mi carne quiere, lo que yo egoístamente quiero, sino buscando el bien de los demás. Y buscar el bien de los demás no significa hacer todo lo que el otro quiere, sino que significa hacer la voluntad de Dios. La voluntad del otro a lo mejor no es la voluntad de Dios y tampoco se trata de darle en el gusto a las otras personas de todo lo que te piden, sino que es hacer la voluntad de Dios. Y si los dos estamos de acuerdo en eso, es mucho más simple. ¿Quieres leer los comentarios? No, es que Giselle justo hizo un comentario que en el fondo es lo que tú estás diciendo. Dice, cada vez vamos superando un escalón más. Es dejar tu yo de lado para que su espíritu sea el que haga. Es un día a la vez. Así es. Vamos a Santiago 3, del 13 al 18, y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y esto es un tremendo versículo para entender lo terrible que es vivir en celos amargos y en contención en nuestro corazón. Estar permanentemente contendiendo al otro, ¿cierto? Y como ya vimos, la fuente de la contienda es que nos ponemos a nosotros primero, en vez de buscar la voluntad de Dios y el bien del otro, estamos siempre poniéndonos a nosotros. Y dice esta palabra que si tenemos celos amargos y contienda en nuestros corazones, eh, esto es una sabiduría que no viene de lo alto, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. O sea, si tenemos celos en nuestro corazón, celos amargos, amargura, contención en nuestro corazón, es porque tenemos que pasar mucho tiempo con el Espíritu Santo para que nos limpie de eso, porque nos fuimos llamados a vivir en amargura y en contienda, ¿cierto? En envidia, en rabia, en ira, que son todas emociones que vienen de Satanás y que están
están anidadas en nuestro corazón para destruirnos, ¿cierto? Y muchas veces usamos esta ira, esta rabia y esta amargura para vengarnos del otro y no nos damos cuenta que los únicos que se hacen daño somos nosotros, o nos hacemos daño a nosotros y nos estamos buscando nuestro propio camino al infierno y también le estamos haciendo la vida imposible a los que más amamos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. ¿Cierto? Qué difícil es vivir con una persona con amargura, una persona que está con celos amargos y con tensión en su corazón. Mira, me llama la atención, sí, que dice, está hablando, ¿cierto? En el fondo, dice, si tienes celos amargos, con tensión en vuestro corazón, no os jactéis, como cuando hay soberbia en nuestro corazón, cuando nos ponemos nosotros primero, cuando no está Dios en ese primer lugar y estamos en idolatría, nos jactamos, o sea, juramos que lo estamos haciendo súper bien cuando mostramos, ¿cierto?, un carácter fuerte, un carácter que no se deja pasar a llevar, y estamos en una cultura que nos ha también impregnado de eso, de a ver, que nadie te pase a llevar, que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieres, que nadie arrase con tu voluntad. Estamos en una cultura que nos ha impregnado de eso y hemos sido permeables en esas áreas. Pero qué importante lo que dice acá, no se jacten ni mintáis contra la verdad. O sea, cuando somos orgullosos de ese carácter fuerte, que en el fondo es una coraza que el enemigo ha puesto para defenderte del resto, y que finalmente te transforma en un enemigo de quienes debemos amar, ¿cierto? Y de quienes debemos recibir amor. Dice, es mentir en contra de la verdad, es engañarnos, es engañarnos a sabiendas, o sea, es caer en una trampa tremenda. Y luego dice que esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino desciende de lo alto, dice que es terrenal, animal y diabólica. O sea, es como esto que decías tú antes, entender la gravedad que tiene el entregarnos a estas cosas, entender la gravedad que tiene el tomarlas como algo liviano, el tomarlas, el jactarnos, estarlas practicando constantemente. estarlas practicando y no incomodarnos en ellas. O sea, es grave primeramente porque está como mostrando quién está gobernando mi corazón. Entonces, si estamos viviendo en esta actitud, y esto que decías tú, que si en el fondo aprendemos esto, tenemos mucho ganado, es porque si aprendemos a vivir en esta santidad dentro de nuestro matrimonio, imagínate lo que tú vas a poder entregar hacia afuera, mostrando la gloria de Dios con tu esposo. Pero si hacia afuera quizás tú muestras una cara bonita, pero cierras la puerta de tu casa y es una guerra, estás jactándote, estás mintiendo en contra de la verdad y estás siendo gobernado por esta naturaleza que no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Y cuán grave es que seamos hipócritas, ¿verdad? Y lo peor de todo es que nuestros hijos están siendo testigos de todo eso y estamos estorbando su propia relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos mintiendo en contra de la verdad, estamos hablando de Dios, pero estamos viviendo como hijos del demonio. Entonces, es como parar acá y decir, hablar con nuestro esposo y decir, ¿sabes qué? Sometámonos a Dios, nos arrepintámonos, partamos de nuevo, partamos de cero y no aborrezcamos esto, no más esto. Y es tan grande el contraste, porque si leemos el versículo 17 del mismo pasaje de Santiago 3, dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea, es perfecta, es santa, es limpia, sin ningún pensamiento malo, ¿no es cierto? Sin ninguna emoción de maldad. Después dice pacífica, amable, benigna, o sea, todas cosas que nos evocan a estar en paz con otra persona, amables, ¿no es cierto?, de mostrarle nuestro amor, de estar constantemente haciendo sentir amado al otro, benigna,
qué importante es estar pensando siempre bien del otro. Si nos hemos casado con una persona que busca hacer la voluntad de Dios, no desconfiemos de él, sino que por el contrario, pensemos en la bondad de sus pensamientos, de sus intenciones. Eso de estar siempre pensando en las intenciones escondidas detrás del otro, es algo que no es de Dios, sino que es algo de Satanás, porque lo que nos dice el Señor es que seamos benignos, no que seamos desconfiados. Y son finalmente los frutos del Espíritu Santo, salen ahí como que los va, ¿cierto? En el fondo. Y dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Así debemos serlo, el uno con el otro en el matrimonio. Y después dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces el Señor nos llama a vivir en paz, a vivir en amor, en la justicia de Dios, ¿no es cierto? Siendo pacíficos, siendo amables, siendo misericordiosos y trayendo buenos frutos. Y el siguiente bueno. Sí, es que antes de pasar al siguiente, que es cierto que acabamos de mencionar esta herencia terrible que le damos a los hijos, ¿cierto? Ahí pusimos desde la dirección, dice, nuestros hijos dañamos y maldecimos su relación con Dios y sus modelos de matrimonio. O sea, estamos marcando algo profundo en la identidad de nuestros hijos y en cómo ellos van a hacer las cosas después. Estamos dejando una huella, estamos entregando un legado que en el fondo va a repercutir gravemente en su relación con Dios y en su relación con sus cónyuges. Y en oposición a eso está el último versículo que leímos recién, que decía, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si nosotros hacemos lo correcto, si nosotros nos sometemos a Dios y usamos sus herramientas, lo que le vamos a legar a nuestros hijos es todo lo contrario, es un fruto de justicia, un fruto de santidad, un fruto de rectitud, que se va a sembrar en paz, o sea, en la paz que hay en el hogar, esa paz de Dios que está reinando ahí, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y si estamos sembrando paz en frente de nuestros hijos, vamos a cosechar en ellos eso mismo, ese fruto de justicia y esa paz para que ellos vivan en eso también en el futuro. Y veamos 2 Corintios 10, del 3 al 5, porque ya hemos hablado suficiente sobre las herramientas humanas y que espero que todos hayan entendido que más que humanas son herramientas de Satanás, ¿no es cierto? Y que le dan la autoridad a Satanás. Pero mire lo que dice 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si militamos en la fe de Cristo, ¿no es cierto? Entonces dice, las armas de nuestra milicia no son humanas, no son carnales. No podemos andar usando herramientas carnales, sino que tenemos herramientas que son poderosas en Dios, poderosas para hacernos vivir en paz el uno con el otro, poderosas para que nuestros conflictos sean solucionados en la palabra de Dios. O sea, tenemos una tremenda fuente de maravilla para nuestra familia, una fuente de vivir en justicia, vivir en paz, vivir en santidad, y que no estamos accediendo a ellos. ¿Por qué? Y en cambio estamos usando las almas terrenales, carnales, humanas, y no nos diferenciamos en nada del mundo. Diciéndonos cristianos, vivimos con las herramientas humanas y que nos hacen ser esclavos de Satanás. Y esto tienen que entenderlo, amigos, por favor. Tenemos armas poderosísimas en Dios. Armas que destruyen fortalezas, que derriban argumentos, que derriban la altivez de nuestros corazones y el corazón de los demás. Y que lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y eso es lo que buscamos.
que todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, todo lo que queramos esté cautivo a la obediencia a Cristo. Y que nuestro mayor anhelo en nuestra vida sea hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, volviendo a nuestro cuadrito, tenemos que si usamos las herramientas de Dios, nuestros conflictos van a ser rápidamente solucionados, van a ser resueltos por Dios mismo. ¿Y nosotros cómo lo hacemos en la práctica? Cuando tenemos alguna diferencia de opinión, decimos, vaya, nos vamos a pelear, porque pelear no es una opción, discutir no es una opción, así que cada uno va a orar por lo que estamos conversando, por lo que tú me acabas de decir y lo que yo te acabo de decir, lo vamos a poner en oración. Y ¿saben qué? El 100% de las veces el Señor nos habla en nuestro tiempo de intimidad. Y después cuando nos volvemos a juntar, nuestro tiempo de intimidad con el Espíritu Santo, después cuando nos volvemos a juntar, siempre lo que le mostró el Señor a uno es lo mismo que le mostró al otro. Y si es que y si es que hay que pedir perdón, pedimos perdón, ¿no es cierto? Y arrepentimos y nos volvemos a unir. Pero si usamos las herramientas del enemigo, ahí en el cuadrito dice resultado real, lo que logramos, a veces logro hacer mi voluntad, ¿no es cierto? Eso es innegable. Fue tanta la manipulación que ejercí sobre el otro, fue tanta la pelea, le hice la vida tan imposible que logré hacer mi voluntad. Pero en ese proceso deterioré la relación, herí a la persona, a mi amado, a mi amada, en mi caso a mi amada, y también a mis hijos amados. Y me alejé de Dios, porque si cometo pecado, me alejo de Dios, ¿cierto? Mientras que si seguimos este camino de Dios, de buscar su voluntad, de entrar en su presencia y pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que quiere que hagamos y buscar en su palabra, el Señor nos comunica su voluntad porque Él está vivo. Y así lo vemos nosotros, así lo vivimos nosotros. Él está vivo y nos habla. Y pone pensamientos en nuestros corazones, nos pone palabras a través de la Biblia, ¿no es cierto? Y nos hablan los dos lo mismo. Y rápidamente volvemos a ser uno. Y el resultado es que la relación, el amor, la comunicación entre los dos se fortalece. O sea, si cada vez que tenemos un conflicto lo podemos solucionar en la presencia de Dios y con amor y conversando, ¿no es cierto? Y finalmente decidiendo seguir a Dios, la voluntad que Él nos ha dicho, crecemos, nos fortalecemos, nuestro amor se fortalece y nuestra relación con Dios también se fortalece. Y volvemos a ser uno, ¿no es cierto? Porque el propósito de Dios para el matrimonio es que seamos uno. Y no podemos ser uno si es que estamos constantemente en contienda, en conflicto. Pero el Señor es el que se encarga de que volvamos a ser uno. Y el maravilloso es que tenemos un Espíritu Santo que está deseoso de ayudarnos. Tenemos un Señor que lo único que quiere es ayudarnos para que podamos vivir el diseño original. O sea, todo lo teórico que hablamos y que está fundamentado en la Biblia se hace vida en esto de enfrentar los conflictos con herramientas de Dios. Y en Juan 16, del 3 al 14 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, y este es Cristo hablando emocionado, dice, hablando emocionado porque era su regalo para nosotros. El Espíritu Santo dice que es el don de Dios para la humanidad. Es el regalo que Dios nos dejó. Imagínense ustedes cuando hacen regalos para el cumpleaños de su persona amada, de su esposa, y uno espera con ansias que llegue ese día de entregar el regalo y sorprenderla y ver su cara de emoción. Esa es la emoción que tenía Jesús cuando estaba diciendo esto: va a venir el Espíritu de verdad y Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de los míos y os lo hará saber. Y el Espíritu Santo
tiene esa misión hoy día. Eso es el regalo de Dios para nosotros, para que podamos vivir la vida de Dios y para que podamos vivir el diseño de Dios. Y Él nos guía a toda verdad. Y si hay un conflicto entre nosotros, Él nos guía para que podamos resolver ese conflicto, para que esa diferencia de opinión se resuelva. Y si los dos estamos comprometidos en hacer la voluntad de Dios, el Señor lo va a hacer. El Señor le habla a los hijos que quieren hacer su voluntad. Así que, y los resultados de esto son maravillosos. O sea, qué mejor que poner en práctica esto y darnos cuenta de que no herimos, sino que fortalecimos el amor, de que nuestros hijos se sienten más seguros en una familia así, y que nos vamos acercando a Dios y vamos conociendo más a Dios a través de resolver los conflictos con sus herramientas. Entonces, qué maravilloso es tener un Espíritu Santo que nos hace distintos de cualquier otra religión. Otras religiones hablan de bondad, hablan de buenos pensamientos, incluso pueden tener mandamientos, pero no hay ninguna otra religión que tenga un Espíritu Santo que es vivo y real y que nos habla y que nos guía y que nos ayuda a resolver nuestros conflictos. Sí, es hermoso porque finalmente Cristo lo que hizo por nosotros es poner por encima su relación de amor con nosotros antes que lo que merecíamos, que era el castigo. Y muchas veces nosotros cuando contendemos ponemos por encima el tener la razón y el que nos sea reconocida la razón por sobre la relación de amor. Y no es lo que Cristo hizo. Cristo privilegió la relación de amor. Y cuando nosotros tenemos estos encuentros, tenemos que poner primero la relación de amor. ¿Qué es más importante? ¿Ganar esta pelea, tener la razón, o fortalecer la relación de amor con las herramientas del Señor? Entonces es súper importante recordar que cuando el Señor también dijo, erráis ignorando la palabra y el poder de Dios. En la palabra tenemos todo el consejo bíblico para resolver todo tipo de problemas. Es una fuente preciosa de sabiduría. Y cuando en este tiempo de ir a su presencia para orar, para decir, Señor, tenemos este problema, el Señor te dice, mira, reaccionaste mal, estás buscando esto, lo que él te dijo es verdad, porque mira esto, esto y esto, y al otro le muestra también lo suyo y finalmente, y el Señor da el consejo en su palabra, muestra lo que dice su palabra y nos guía a tomar las decisiones correctas, a pedir perdón, a perdonar, y se manifiesta en esta palabra su voluntad, ¿cierto? Nosotros cuando hemos sido tratados en consejería, el consejo siempre es, ¿qué dice la Biblia? Cuando llegamos, siento al pastor y es como, no, es que pasa esto, pasaba esto otro, ¿qué dice la Biblia? Y ahí está todo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, va acompañada del poder de Dios para poder vivirla, para poder hacerla práctica. Entonces, estas dos cosas son súper importantes, que las tengamos presentes siempre, que no erremos por ignorancia de lo que dice la palabra, pero tampoco dejando de lado el poder de Dios que necesitamos para cumplirla. Busquemos la palabra porque en su consejo está toda la sabiduría que necesitamos. Es suficiente, pero es suficiente cuando tenemos el poder de Dios para ejercitarla, para vivirla, para experimentarla, porque su justicia, su santidad se manifiesta en nosotros y es posible alcanzarla porque la hace Cristo. Así que qué maravilloso terminar con buenas noticias, ¿cierto? Después de haber hablado de todo el desastre que deja el pecado, no tenemos otra opción que decir gloria a Dios porque Él nos da todo, nos da todas las herramientas, nos deja su poder, nos deja su Espíritu Santo, o sea, qué mejor noticia que tenerlo a Él, porque Él es el que hace la obra para que se cumplan todas estas cosas lindas y maravillosas y sobrenaturales que has son predicado hoy día. que no son teorías, sino que se viven en la práctica y nosotros lo estamos viviendo y también lo estamos viendo a muchas familias que están poniendo esto en práctica y lo están viviendo. Así que los animamos a que revisen de nuevo esta clase, y se confronten, ¿no es cierto? Y se propongan a usar siempre las herramientas de Dios y no dejar más espacio al diablo para tomar control de su vida. Y quiero leer algunos mensajes, que estamos ya a la hora, pero un par de minutitos nomás. Dice,
Rebeca Vargas a las 10:48 dice, hola hermanos, wow, me remueve fuertemente el hecho de no estar bien alineados y pendientes 100% con el Espíritu Santo nuestro actual. Que eso provoque daño y maldición a la relación de mis hijos con Dios es espantoso. La gran responsabilidad que tenemos como padres y eso me lleva más y más a perfeccionarme en Dios, así en el Espíritu Santo. Gracias por dejarlo grabado, porque no siempre logro conectarme, sí, siempre va a estar grabado. Claudio dice, gracias a Dios por poder haberlos escuchado, me han dejado grandes enseñanzas para poner en práctica, que el Señor siga dándoles entendimiento y sabiduría, que la paz de Jesucristo sea con ustedes. Muchas gracias, Isabel también nos bendice. María José, muchas gracias por la enseñanza que están entregando, es una siembra que traerá fruto en la vida de muchos, incluyendo la de mi familia. A Dios sea la gloria. Así es. Eso es lo que nuestro mayor deseo, ¿no es cierto? Que todas las familias que nos están escuchando tengan mucho fruto de Dios y que esto glorifique a Cristo. Valentina, amén. Qué bello es el que el Señor esté en medio de una familia. Así es. Qué distinto es tener una familia donde el Señor gobierna. Priscila, qué hermosas palabras. Gracias a Dios por su palabra, un bello consejo. A seguir haciendo su voluntad sin desmayar y utilizar sus herramientas. Dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Entendió a la perfección la clase. Hermosa lección, bendiciones, dice María Teresa. Víctor dice, ¿qué dice la Biblia? Me acordé de un buen amigo y un pastor, jaja. Bueno, por eso los dejamos invitados también a nuestras reuniones de miércoles y de domingo, porque todo lo que compartimos con ustedes se predica en nuestra iglesia, nos es enseñado, lo ejercitamos, lo vivimos, estamos constantemente siendo llamados a vivir la palabra, a hacer la vida, y por eso que podemos dar testimonio de lo que el Señor hace, glorificarlo a Él, porque su poder se manifiesta en los hijos que quieren obedecerle, en los hijos que lo aman y que, como dice la palabra, el que me ama, mi palabra guardará y me manifestaré a él y vendré y haremos fiesta y comeremos y todo lo demás. Así que gloria a Dios por todas sus palabras de agradecimiento. Le pedimos al Señor que obre en sus vidas y los dejamos invitados, como dije recién, el domingo a las 11:30, en canal Iglesia Cristiana de Vitacura, y en el mismo canal el miércoles a las 8:30 para compartir con nosotros la reunión de adoración y estudio bíblico. Les mandamos, ¿cierto?, muchos abrazos, muchos cariños. Gracias por acompañarnos una vez más. Que el Señor los bendiga. Abrazo a todos, que estén muy bien. Chao.